Bueno, vamos a desarrollar entonces un ejercicio para poner en práctica lo que hemos revisado. Vamos entonces a considerar que tenemos un tanque que está a 15 metros con respecto pues, al nivel que estamos tomando de referencia. Él tiene una altura de 2.5 y está conectado por una tubería a este equipo. Entonces queremos encontrar cuál es la presión en el punto D. Estamos transitando agua, un caudal de 0.5 litros por segundo, un diámetro de 25 milímetros. La temperatura es a 20 grados centígrados. Entonces aquí me voy a permitir para estos materiales, veamos entonces en el libro de Mott, tenemos al final del libro las propiedades. A 20 grados tenemos entonces una viscosidad cinemática de 1.02 por 10 a la menos 6. Y vamos a ver entonces también la rugosidad para la tubería que tenemos. Ok, entonces tenemos una tubería de acero y la rugosidad es de 4.6 por 10 a la menos 5. Ok, entonces estos son los datos y ya vieron de dónde salieron. Entonces tenemos nuestro planteamiento de la ecuación general de la energía, la cual pues la vamos a estar aplicando entre cada uno de los puntos para ejemplificar. Entonces este pues va a ser nuestra energía máxima desde donde vamos a iniciar y la estoy trazando como un punto de referencia. Ok, entonces vamos a arrancar por el balance de masa. Entonces, como tenemos un solo tubo, no está entrando ni saliendo agua, entonces todos los caudales pues son iguales, igual a 0.5. En el balance de energía ya mencionamos, y aquí estoy empezando a plantear con mi ecuación de energía para los puntos de A y para B, más la pérdida que hay entre A y B. Entonces arranquemos a identificar los diferentes elementos que necesitamos para encontrar esta pérdida. Entonces tenemos que encontrar velocidad. Caudal es igual a velocidad por área. Encuentro entonces el área para mi tubería, que es de diámetro 0.25. Tengo mi área. Y despejo entonces para velocidad. Aquí tenemos entonces la velocidad calculada, 1.02 metros por segundo. Entonces, para empezar a entrar a ciertos detalles de diseño, la velocidad va a ser una herramienta a futuro importante para el cálculo porque me va a permitir proponer diámetros y saber en qué intervalo de velocidades me encuentro, las cuales van a estar reguladas por las normatividades. Más adelante lo vamos a ver con un poquito más detalle. Para encontrar las pérdidas, entonces sabemos que la pérdida longitudinal es igual al factor F, y por este factor. Vamos a encontrar entonces quién es F para este caso. Entonces, para poder entrar al diagrama de Moody, necesitamos encontrar Reynolds y a nuestra rugosidad absoluta. Entonces, vamos primero con Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad por 4 veces el radio hidráulico sobre la viscosidad. Sustituimos entonces la velocidad por 4 y encontremos el radio hidráulico. Habíamos dicho que el radio hidráulico para tubería llena era de cuartos. Entonces 0.025 entre 4 me da 0.0625. Lo sustituyo la viscosidad y ya tengo quién es Reynolds. Vamos entonces con la rugosidad absoluta, rugosidad relativa sobre el diámetro, y me da 0.02. Con esto entonces ya puedo entrar al diagrama de Moody. Entonces tenemos el diagrama y habíamos identificado que nuestro valor era 0.02. ¿sí? Entonces esto que me permitió encontrar que esta va a ser mi curva de interés. En Reynolds habíamos encontrado que era 2.5 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos
1, 2, 3, 4. Entonces 2.5 por 10 a la menos 4. Encontramos entonces este punto de intersección y encontramos entonces quién es nuestro F, que en este caso es 0.03. Vamos a devolvernos. Ok, entonces ya tenemos que nuestro F es 0.03. Entonces vamos a darle continuidad al cálculo del ejercicio. Entonces, para el tramo AB tenemos una longitud de 20, entonces empecemos a encontrar quiénes son las pérdidas. Factor de fricción F, L sobre el diámetro, velocidad al cuadrado entre 2G. Igual a 1.27. Y ahora sí, entonces retomamos el planteamiento de energía. Como la componente de velocidad en A y no tenemos cambio de diámetro y la velocidad en B es igual, entonces este término se me cancela. Vamos a ubicar, antes de seguir en esto, retomemos quién es nuestro punto A. Entonces, cuando me estoy parando aquí en A, es como en el punto de salida. Entonces, ¿quién es Z? Para A, Z está ubicado a 15 metros. ¿Quién es la presión en el punto A? Bueno, entonces nosotros ya habíamos analizado en hidrostática que la presión era igual a gamma por H. Entonces, presión entre gamma, que es el término que me interesa, pues es igual a H. O sea, que es la presión que yo tengo aquí, los 2.5 metros. Y voy a tener entonces mi velocidad en el punto de salida. Pero como mencionábamos, como no tenemos cambio de diámetro, pues la velocidad aquí es igual acá. Bueno, retomemos aquí. ¿Quién es B? B va a ser Z, 1 metro. Y acabamos de encontrar que nuestras pérdidas en este tramo era de 1.27. Entonces, esta diferencia me va a mostrar quién es mi presión en B. Vamos entonces al balance. ¿Ok? Entonces, presión en A más ZA. Este término es el que mencioné ahorita que lo estábamos cancelando porque son iguales. Y despejamos entonces para presión en B. Va a ser igual a la presión en A más ZA menos ZB menos las pérdidas que alcanzamos a calcular. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Sustituimos, habíamos dicho que la presión en A pues era esa carga que tiene en este momento, los 2.5, ZA era 15, ZB es 1 y las pérdidas pues las que acabamos de calcular. O sea que la presión en B es 15.23. Volvamos entonces aquí. Entonces si nosotros vemos, ya tenemos de la energía total que tenemos, perdimos esto, este Z, o sea que aquí me quedó mi componente de presión que acabo de calcular. Entonces ahora voy a iniciar otro tramo de cálculo entre B y C. Listo, vamos entonces de nuevo. Si analizo ahora para el tramo BC, en este caso, la longitud son 50 metros. Ok, tenemos entonces el F, longitud me cambia ahora a 50, entre el diámetro, componente de velocidad, me da igual a 3.17. Mi planteamiento de energía, en este caso lo voy a plantear entre B y C. Como voy a tener este mismo caso, entonces ya no lo voy a colocar aquí y voy a colocar directamente entonces la presión más el Z es igual a la presión más su Z más la pérdida que hay de B a C. Despejo para C
Entonces tenemos presión en B más la diferencia de niveles menos esta pérdida que acabamos de encontrar. Entonces, ¿quién es presión en B? Ah, bueno, nosotros la acabamos de calcular, es 15.23. Es la presión que tenemos disponible en ese momento. Más B está a 1 metro, ZC está a 0.3 y acabamos de tener una pérdida de 3.17. Esto me da para C una presión de 12.76. Veámoslo acá. Ya yo tenía entonces con respecto a la línea máxima, pues había perdido 1.27. Y en este tramo acabamos de perder 3.17. O sea que este tramo es, ay perdón, aquí se me equivoqué. Esto es C, presión en C, que es la que acabamos de encontrar. Y vamos entonces ahora a hacer nuestro balance de E a D. Es igual, este lo voy a repetir un poquito más rápido. Ok, en el tramo CD, longitud es 30, sustituyo en la ecuación de Darcy en 30 y me está dando entonces unas pérdidas de 1,90. Ahora sustituyo en la ecuación de energía las componentes de C a este lado y de este lado en D y la pérdida de H de C a D. Entonces, esta presión es igual a la presión en C más la diferencia de niveles menos las pérdidas que se dieron ahí. Presión en C acabábamos de tener que es 12.76. Estos zetas que son iguales. Miren que aquí no estoy aumentando carga de posición. Entonces, casi que esta pérdida de energía pues se les está diezmando a la presión que tengo disponible. Y aquí, entonces en este caso me está dando una presión de 10.85. Devolvámonos entonces acá. Entonces, con respecto a la máxima, ya había perdido esta, ya había perdido esta y acabamos de calcular esta, ¿cierto? Que es con respecto pues a la presión que tengo disponible acá. Y tenemos entonces que la presión en D es de 10.85. Entonces, ya encontramos nuestro valor de incógnita a partir del análisis del balance de energía. Entonces, si yo uno estos puntos donde está mi Z más mi presión, o estos puntos donde yo tengo mis presiones, esta línea imaginaria que estamos formando aquí se llama la línea de carga piezométrica, ¿sí? O la línea de carga hidráulica. Esa es la energía que yo tengo disponible. Miren que de ahí para arriba me quedó graficado la pérdida de energía, ¿sí? Si yo hago mi planteamiento desde A hasta D, ¿cierto? Entonces puedo decir aquí que ZA más presión en A, aquí sustituyo, bueno, como van a ser iguales, entonces no tenemos estos términos, igual a la D, y aquí H sería la pérdida que hay entre A y D. Entonces la podríamos haber calculado también como la sumatoria de la pérdida de 20 más 50 más 30. O sea, estos 100 metros me van a generar esta sumatoria de pérdida total que yo tengo, sino que aquí lo calculé de tramo a tramo. Otro detalle entonces es importante tener en cuenta aquí. Entonces miren que aquí esta es la presión que yo voy a tener disponible. Pensemos entonces en este equipo. Si este equipo requiere para funcionar, el catálogo técnico indica que requiere una presión menor, este sistema me funciona, ¿cierto? Si es menor a 10.85, yo tengo una presión que va a darle soporte pues al requerimiento energético que en términos de carga hidráulica que necesita este equipo. Pero si esto requiere una energía mayor, esto entonces, como está configurado en este momento, no me va a servir. Vamos.
esto mismo lo dejé montado aquí en Excel. Entonces miren cómo está acá. Después de hacerlo a mano, pueden ustedes hacer su montaje en Excel, que pues va a quedar pues más fácil para varios análisis. Ok, entonces indicamos el tramo, damos las características de los puntos, cada punto pues tiene su Z. ¿Cuál es el caudal de funcionamiento? Miren que aquí yo empiezo a definir los tramos. Entonces, si bien aquí estoy dando la información de cada punto, aquí ya estoy diciendo es del tramo A al B, del B al C y del C a D. Ok, el diámetro es el mismo. Acá le coloqué pues los otros datos que estábamos analizando. Y tenemos entonces, bueno, calculamos el área. Tenemos para calcular la velocidad, el radio hidráulico, el número de Reynolds, la relación de E sobre D, el F, las longitudes, y aquí entonces sustituyo mi ecuación de Darcy en relación pues a los términos que yo tengo, ¿sí? Y entonces aquí voy a borrar esto. Ok, entonces la presión en el punto A, pues sí se la tengo que dar. Entonces, miren que yo puedo colocar aquí la ecuación del despeje. Voy a traer, para que lo tengamos presente, voy a traer una imagen de estas para que se vea. Ok, vamos a recortarla aquí un poquito para poder ver. Ok, entonces miren que aquí me está mostrando la presión en el respectivo punto. Entonces, por ejemplo, la presión en el punto va a ser igual a la presión en el punto anterior más el Z del punto anterior menos el Z propio, digamos, y menos la pérdida que yo estoy teniendo. Y halo. Ok, entonces si nosotros vemos, vamos a verlo aquí. Ok, corrámoslo. Ok, 15.23 para la primera, 12.76 para la segunda y 10.85 para la tercera. Entonces, de aquí también quiero que analicemos varias cosas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos si esta presión, por ejemplo, no es suficiente para lo que queremos, entonces puede ser que requiramos que esto esté o que se le dé más carga. Entonces, supongamos que esto esté a 20 metros y entonces ya me hace los cálculos y vemos cómo incrementar pues la posición hace que se eleve entonces la presión en los puntos posteriores. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver otro método de cálculo. Entonces el otro método de cálculo es la ecuación de Hazen-Williams. Entonces la ecuación de Hazen-Williams, ¿qué nos dice? Que las pérdidas longitudinales, bueno, aclaremos que esto y recordemos que esto es solo para agua y está determinado por esta ecuación, donde pues H es la pérdida longitudinal en metros. El caudal se lo alimentamos, como aquí está manejando una constante, sí hay que ser muy riguroso con estas unidades. Caudal en metro cúbico por segundo. La ecuación de Hazen-Williams utiliza un C, que es el coeficiente de Hazen-Williams. Está asociado también con las características del material y la rugosidad que él tiene. Este coeficiente es un coeficiente adimensional. Se encuentra en diferentes libros y aquí coloqué el de la norma técnica de acueductos y alcantarillados de Costa Rica.
Entonces, los diferentes materiales, vean las magnitudes que tienen los diferentes C. Entre más liso, pues más alto va a ser el C, entre más rugoso va a ser más bajo. Y veámoslo entonces también en términos de la ecuación. Si yo aquí coloco un número más pequeño, esto se me hace entonces un valor de pérdidas más grande. Si esto se hace más grande, pues esto se me va a hacer más pequeño. El diámetro y la longitud. Entonces es una ecuación bastante práctica de aplicar. Entonces, veámoslo aquí. Sustituí los valores y para el material que teníamos, que era 0, el valor de C es 130. Entonces estoy sustituyendo, bueno, el caudal, la constante, el C de 130, el diámetro que tenemos y las respectivas longitudes. Esto me da un cálculo de 1,27, 3,18 y 1,91. Ligeramente diferente al que nosotros teníamos aquí. Entonces, la primera pérdida que era 1,27, la segunda 3,17 y la tercera 1,90. Y pues obviamente el planteamiento de energía sí sigue siendo el mismo. Lo que me cambia es la forma de calcular las pérdidas. Entonces, retomando, para que no se olvide, nosotros tenemos entonces dos métodos de cálculo. El método de Darcy, que me sirve con cualquier fluido newtoniano, mientras que Hazen-Williams, que como vieron es bastante práctico de aplicar, solo aplica para agua. Veámoslo entonces el mismo ejemplo en el Excel. Entonces se sintetiza un poco la ecuación y tenemos entonces también los diámetros, el caudal, el área, la velocidad, la longitud y aquí la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams. Entonces lo que tengo son los valores sustituidos y pues el mismo planteamiento para encontrar las presiones en cada punto. Aquí entonces quiero que analicemos varios detalles aprovechando la facilidad de uso de esta ecuación. Entonces miren si yo cambio el diámetro. Por ejemplo, le aumenté el diámetro. Entonces al aumentarle el diámetro aumenté la sección transversal, por lo tanto pues la velocidad se me baja. Y las pérdidas se bajan notablemente. Por lo tanto, entonces la presión sube. Veámoslo aquí en el gráfico que teníamos, donde estábamos graficando el ejemplo. Si yo aumento el diámetro, las pérdidas se me disminuyen. Por lo tanto, entonces miren que esta cabeza de presión se me sube. Eso lo podemos analizar también en la ecuación de Darcy, como entonces entre el diámetro sea más grande, pues las pérdidas se me reducen. Entonces, por eso el diseño hidráulico pues va a tener mucho que ver con las presiones que yo voy a tener disponibles, si eso me sirve o si no. Por ejemplo, en este caso, si esta presión no me hubiese servido, bueno, otra forma de gestionar y tener más presión es aumentar el diámetro o aumentar la ubicación de este tanque. Ok, bueno, entonces ya quedaron los dos métodos de cálculo. Por favor, entonces hacer los planteamientos y practicar este ejercicio.